mi nombre es Tomás Rodríguez y soy el editor de esta colección, ¿no? En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a Traficantes, a esta casa amiga y amable que nos acoge, que nos distribuye, que nos vende y que nos trata tan bien. Es un placer volver a estar aquí. Siempre digo que si no existiera Traficantes tendríamos que inventarlo. Es un ejemplo de muchas cosas. Es un ejemplo de una librería que en realidad es capaz de ser muchísimo más que una librería, ¿no? Es capaz de ser un espacio de dinamización cultural, un espacio de magisterio, de docencia, un espacio casi un revulsivo cultural, no solo ya para un barrio o para una zona de Madrid, como pudiera ser hace tiempo, sino que yo creo que ya para la práctica totalidad de la ciudad, ¿no? Así que vaya por delante nuestro agradecimiento a Traficantes. Agradecimiento por extenso a los dos amigos que hoy nos acompañan, Amador, un viejo, nuevo amigo, con el que siempre disfruto, con el que siempre aprendo y al que agradezco enormemente que haya venido aquí a hablar con nosotros. Y a Juan, otro viejo, nuevo amigo, del que también aprendo y con el que hace apenas 6 meses hemos iniciado una colección de historia. Por último, a mi último nuevo viejo amigo, que también está en esta mesa, que es el autor, que curiosamente es el más viejo de los tres. No sé en qué momento empezamos a hablar de este libro, Germán. Hace tiempo empezamos a hablar de este libro. Sí, ha sido un libro que ha costado... 2012. ¿Sí? Se me ha hecho más largo, 2012. Cuando yo empecé en el mundo editorial, a mí me parecía que lo más maravilloso para un editor era ver el libro impreso, verlo en la librería, tenerlo en la mano, ¿no? Esta cosa fetichista de tener el papel, de ver la cubierta, de poder abrirlo y encontrarte lo que tanto habías trabajado. Con el tiempo, mi parecer fue cambiando. Descubrí que los libros más maravillosos son libros que se gestan muy lentamente, que suelen aparecer en una conversación, en el contexto de una conversación, que luego se prolongan en varias conversaciones y que van creciendo y creciendo y creciendo. Al final, ese proceso creativo es quizá la parte más gratificante, lo digo yo como editor, de creación del libro, ¿no? En este sentido, yo creo que el libro de Germán, que se ha extendido el proceso creativo bastante, para mí es un enorme placer. Fue un libro que vi rápidamente, que desde un principio lo tuvimos claro los dos y que sin embargo se ha ido gestando poco a poco y que incluso ha tenido sus corolarios durante el proceso de edición, que ha sido todavía más largo. Yo no quiero extenderme, pero sí recalcar mi agradecimiento a Germán por un libro que creo que no solo va a ser un referente, ¿no?, en lo que venga, sino que además es un libro que es un canto a una época y a una forma de entender la historia y a una forma de entender la poesía y sobre todo a una forma de entender el mundo cultural, ¿no? El historiador o el etnólogo del pasado es muy consciente de que antes que nosotros, otros tantos batallaron por cosas que hoy no son naturales. Este libro lo expresa como pocos. Antes que nosotros, muchos otros imaginaron otras culturas, imaginaron otras políticas y se estrellaron con un mundo que quizá no fuera todo lo que nosotros quisiéramos que es. El libro, yo no puedo más que recomendarles que lean el libro porque el libro es una joya, de verdad. Yo aquí lo dejo, doy paso a los ponentes y mil gracias a ustedes por venir aquí. ¿De acuerdo? Pasa, Juan. Sí. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a Traficantes de Sueños por alojarnos hoy aquí. Me ahorro todas las palabras que ya ha dicho Tomás y que suscribo 100%, ¿no? Bueno, es para mí un placer estar esta tarde aquí por varias razones, ¿no? Por tratarse del libro que se trata, ¿verdad?,
que es un libro potentísimo, es un libro grande, no solo en sus dimensiones físicas, ¿verdad?, que también, porque además el libro sale dentro de la colección, dentro de Reverso, la nueva colección que con la ayuda de Tomás yo mismo estoy coordinando, y porque además el libro es bastante representativo de lo que la colección pretende ser. O sea, Reverso quiere ofrecer miradas alternativas sobre la historia, y sin duda eso lo ofrece el libro de Germán. Reverso quiere confrontar con estos relatos del pasado que vienen a legitimar el presente, y el libro de Germán es una impugnación incisiva a muchos de los mitos de nuestro tiempo. Reverso, al menos así no lo planteábamos, no pretende publicar glosas, redundancias o acomodos a los consensos historiográficos establecidos, sino que quiere ideas atrevidas, y el libro de Germán es un libro muy atrevido, con voz propia, con una voz propia muy especial. Es una colección también que pretende ser rigurosa, pero al mismo tiempo también atractiva para un grupo amplio de lectores y de lectoras inquietas, y el libro de Germán, cuando lo lean, verán que es de una erudición desbordante, pero que además es un libro muy atractivo por el tema que trata, por todo lo que propone, por todo lo que sugiere, porque interpela, porque inquieta, porque cabrea también a veces. Es un libro, además, que tiene un tono, una voz, un pulso narrativo trepidante, absorbente, ¿no? Y además con pasajes realmente bellos, con pasajes muy literarios. Yo creo que esta es una de las principales virtudes del libro, ¿no?, el haber construido una voz que sintoniza muy bien con las voces del pasado con las que quiere dialogar, ¿no? Es decir, en este libro de Culpables por la literatura, el haber construido una voz que es también transgresora, que es también lúcida y que es también literaria, que es también lírica. Hay pasajes muy bellos, muy bonitos del libro. Bueno, por otra parte también, ¿no?, la colección, así aparece un poco en el decálogo que incluimos al principio, no aspira a construir ningún nuevo consenso historiográfico. Lo que quiere es disentir, ¿no?, y además reproducir también el disenso en el interior de la colección. Tanto es así que yo mismo disiento de algunas de las cosas que Germán plantea en el libro, ¿verdad? Luego también es una colección, lo ha dicho Tomás, ¿no?, es una colección de historia, pero que no entiende la historia en el sentido restringido, tradicional, de acuerdo con las divisiones burocráticas o corporativas del conocimiento. Y si hay algo que el libro de Germán pone de manifiesto es lo interesante que resulta trascender, transgredir o dinamitar precisamente esas compartimentaciones administrativas del conocimiento, ¿no? Y luego también pues, es una colección que modestamente pues, quiere amplificar la voz de una generación que ya se está haciendo oír, amén de otra que en un contexto mucho más difícil también logró hacerse oír. Y yo creo que la voz de Germán es una de las voces más interesantes que hay ahora mismo en esta generación, ¿no? Yo quiero subrayar solo, quiero ser breve, porque lo importante es que hablen mis compañeros y sobre todo Germán y que luego haya un debate. Yo quiero subrayar 4 o 5 cosas del libro. No sé si son representativas del libro, porque un libro tan desbordante no es fácil de sintetizar, ni yo aspiro a ello. Pero sí a subrayar 4 o 5 ideas que a mí me interesan particularmente del libro, ¿no? La primera tiene que ver con la perspectiva, ¿no?, con la idea de poner el acento no en el relato mítico de la transición, sino en aquello que el relato mítico de la transición, y añado yo, también algunas de sus contrafiguras críticas, ha ocultado, que es la existencia, como dice Germán, ¿verdad?, de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía democrática que luchó, que vivió y que experimentó más allá de las instituciones construidas teóricamente para representarla. Es una impugnación a esa historiografía que más que pensar las instituciones y el Estado, ha pensado desde o para las instituciones del Estado, y es un libro que aspira, Germán así lo plantea en la introducción, a formar parte de una historiografía cívica que quiere pensar sobre la sociedad, que quiere pensar desde la sociedad y que quiere también amplificar la voz de esa sociedad democrática del pasado, rescatando una multitud de productos culturales que entonces generó. La propuesta es muy interesante porque Germán nos invita en este libro, ¿no?, a pensar la transición no a partir del sujeto idealizado en ese relato canónico, es
decir, un hombre de edad avanzada, heterosexual, letrado, urbanita, bueno, tú tampoco de edad avanzada, y burgués, sin lugar a dudas, ¿no? Con independencia del partido político en el que militase, sino que nos propone pensar la transición a partir de las vidas extremas de artistas, de poetas y sobre todo de activistas políticos y contraculturales. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando se desubica este sujeto idealizado, que ha funcionado como una especie de, no sé, como una especie de barrera de antidisturbios que impide ver los manifestantes que hay detrás, ¿no? Cuando eso se desubica, cuando eso se aparta, cuando se rompe ese dique, afloran un sinfín de experiencias que son las que Germán, yo creo que cartografía muy bien en este libro. El segundo interés que tiene el libro radica, porque eso está muy poco historizado, en la materia, ¿no? En lo que Germán llama imaginación política y contracultura, ¿no? Es decir, en la capacidad que tuvo una parte de la juventud española, ¿no? De imaginar un mundo distinto, y a veces incluso un mundo de relaciones cooperativas, a partir de nuevas formas culturales que quedaron registradas en un sinfín de poemas, de canciones, de novelas, de grafitis o de estilos de vida. Y esto es lo interesante del libro, ¿no? Es decir, la relación que Germán traza entre la emergencia, ¿no? El surgimiento de esa conciencia política crítica y unas estéticas de ruptura, ¿no? Es decir, cómo subraya, no construye, sino que subraya las ligazones que ya existían entre conciencia política, experiencias estéticas y vida cotidiana. Y plantea una tesis interesante, ¿no? Y es que esta contracultura supuso un desafío para el orden imperante que, si bien no lo llegó a sustituir, sí que lo desbordó con frecuencia. Y aquí plantea otra tercera tesis, que es la más atrevida, la más sugerente también, que da mucho que pensar, ¿no? Y plantea que esta juventud que promovió esta forma de imaginación política, este tipo de contracultura, se terminó configurando en un sujeto histórico de cambio, difuso, dice Germán, confuso me parece a mí a veces, ¿no? Que generó cambios y rupturas en términos de revolución sexual, en términos de roles de género, en términos de rupturas de jerarquías sociales, en términos incluso de rupturas de identidades nacionales, ¿no? Y aquí es además muy interesante porque Germán analiza dentro de este sujeto, ¿no? Las relaciones problemáticas entre las 3/5 o 3 cohortes demográficas que Germán plantea conformaron este sujeto, ¿no? Y que él denomina los antifranquistas 68istas, los jóvenes transicionales y la juventud de la movida. Son tipos ideales que, bueno, que a veces no encajan, pero que son muy sugerentes y sobre todo cuando Germán los va poniendo cara a lo largo del relato. Además, un momento muy, muy bonito, bueno, prácticamente al comienzo del libro, donde habla de la leyenda del tiempo, ¿no? Y saca a colación a Ricardo Pachón, ¿verdad? El arquitecto intelectual del proyecto, que encajaría dentro de esa figura del antifranquista 68ista, el genio, ¿no? Camarón de la Isla como joven transicional y Raimundo Amador, ¿verdad? Como joven de la movida. Funciona muy bien. En cualquier caso, la tesis es, ¿no? que este sujeto, esta juventud, supuso un obstáculo por un tiempo extraordinario para la consolidación del ideal de sociedad del franquismo, que luego, con sus peculiaridades, van a recuperar los socialistas en los 80, ¿no? Es decir, esa sociedad basada en el horizonte de expectativas de las clases medias. Y que por eso esta juventud va a ser o bien cooptada, o bien contenida o intervenida a través de leyes, a través de cárceles, a través de policías o a través de dispositivos psiquiátricos, farmacológicos o educativos. Y muy interesante también, esto, al menos a lo que yo me dedico, da mucho para hablar, ¿no? Como también esta juventud supuso un desafío para las organizaciones políticas y sindicales de larga trayectoria, que en ocasiones la desbordó y que generó ahí un choque, ¿no? Entre culturas políticas de mayor recorrido, ¿no? De mayor tradición, y estos nuevos imaginarios creativos, basados en el placer, ¿no? Basados en los excesos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que a mí me resulta más sugerente, ¿no? de esta tesis es que Germán no concibe a esta juventud, digamos, como un ente demográfico dado, fijo, sino, dice él, creo que literalmente, ¿no? Como un campo de fuerzas, ¿no? Históricamente configurado,
que basculó, ¿no?, en torno a dos polos extremos que en un momento muy divertido del libro Germán personaliza en la figura de Felipe González por una parte y de Leopoldo María Panero por otra, ¿no? Es decir, digamos, representantes respectivamente del cinismo extremo, ¿no?, y del quijotismo extremo. Hombre, yo creo que la comparación es un tanto forzada, en tanto que no participan de la misma esfera de actividad, pero es muy sugerente porque remite a una cosa que Germán analiza muy bien en el libro, sobre todo a partir de las novelas de Rafael Chirves, y es la existencia de una generación bífida que se educó conjuntamente, que compartió militancias, que compartió expectativas, ¿no?, pero que ya en los 80 se va a bifurcar entre aquellos que llegaron al Congreso de los Diputados, a los ministerios, a las consejerías, a los consejos de administración, a los medios de comunicación, a las editoriales, a las universidades, y aquellos otros que por perseverar en el empeño o bien se estancaron o fueron degradados de sus trabajos, o casos extremos terminaron en el paro, o casos que narra Germán terminaron en la heroína, ¿verdad? Es una generación que se escinde, lo explica muy bien Germán, entre aquellos que no se creían lo que decía y aquellos que no solo se creían lo que decían, sino que trataron, ya fuera de forma épica en muchos casos, de forma trágica, que es sobre todo en las que Germán se centra, de vivir de acuerdo con lo que decía, ¿no? Y es ahí donde Germán pone el acento, ¿no?, en esas vidas extremas, en ese extremo de estas generaciones bífidas, ¿no?, y sobre todo en lo que él llama los adoradores del volcán, los culpables por la literatura, es decir, en una generación sobre todo de poetas, Aruibars, Eduardo Hervás, Aníbal Núñez, ¿no?, que más que vivir, o además de vivir de acuerdo con lo que decían, trataron de vivir, ¿no?, de acuerdo con lo que escribían, ¿no?, trataron de llevar una vida que estuviera a la altura de su literatura, o hacer más bien de su vida una prolongación de sus propios productos literarios, o como dice Germán, una frase muy, muy ocurrente, ¿no?, que trataron de vivir al pie de la letra, ¿no? Es la parte, ¿no?, más fascinante, ¿no?, al menos para los que no hemos trabajado y desconocíamos este mundo, ¿no?, más allá de lo que hemos podido leer de estos mismos autores, ¿no?, es el retrato de esas vidas extremas, de esas vidas transgresoras, de esas vidas, digamos, quijotescas, ¿no?, que fueron penalizadas en los 80, que se autodestruyeron también por pura inadaptación orgánica al entorno de la modernización, o que se consumieron en su pura intensidad, yo creo que a veces también en su puro narcisismo, o que se consumieron también en su deriva hacia el delirio, ¿no? Hay una frase muy, muy bonita, ¿no?, de Germán, un paralelismo que traza, ¿no?, sobre estas vidas quijotescas, cuando dice así como la monarquía hispánica, ¿no?, de Felipe II o de la Contrarreforma no era ya tiempo para un caballero andante, ¿no?, así la España del felipismo y de la modernización no era tampoco ya tiempo, ¿no?, para estos poetas malditos, ¿no? Hay una auténtica fascinación que a veces raya en la idealización, pero una fascinación muy interesante de Germán, ¿no?, por estas vidas extremas, por estas vidas literarias, que se debe o se deberá muchísimas cosas. He tenido oportunidad a altas horas de la noche de hablar con ello, de Germán, pero hay dos que él señala en el libro que son muy interesantes, ¿no? Una tiene que ver con esa idea Foucaultiana, ¿no?, que además explica muy bien, por la cual es en las vidas extremas y marginadas donde mejor se describen el funcionamiento del mundo que las segrega, que las excluye, ¿no? Y otra tiene que ver con esa idea de cuño romántico, ¿no?, demasiado romántico a mi modo de ver, ¿no?, por la cual, digamos, estas vidas literarias encarnan cierto ideal de ciudadanía, ¿no? Es decir, la idea de que el poeta es la antítesis del burgués, ¿no?, porque construye una antimercancía, ¿no?, la poesía que no tiene precio sino solo valor. Bueno, no lo sé, ¿no? Habría que ver las cuentas corrientes de algunos poetas que no han llevado una vida nada poética, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que esto es motivo de debate, incluso en estas vidas poéticas, yo no sé en qué medida o hasta qué punto habita un ideal de ciudadanía. Será interesante debatir sobre ello. Pero en cualquier caso, lo fascinante del libro, que a mí me ha encantado, no es el recorrido que Germán hace, ¿no?, por las trayectorias de estos poetas, ¿no? O sea, cómo describe
esas infancias terribles, ¿no? de inadaptación a las masculinidades, ¿no? Hay supremacistas, ¿no? del franquismo, esas rupturas con los sistemas de valores, pero al mismo tiempo también cómo los arrastran de manera esquizofrénica y los siguen reproduciendo también, ¿no? esa forma de canalizar estéticamente vidas extremas o arrebatadas, ¿no? Y también como en esos intentos de huida, ¿no? pues tuvieron un mal viaje y muchos de ellos terminaron también pues enganchados, ¿no? a sus propios mitos, ¿no? Bueno, y con esto ya llega, ¿no? los últimos capítulos a los 80 y es interesante, ¿no? plantea que los años de gobierno socialista, ¿no? pues o bien se silencia o se infravalora esta contracultura, o bien, y esto es lo que a mí me resulta más interesante, ¿no? y ahí está el caso, ¿no? de la movida, ¿no? se domestica, ¿no? se institucionaliza por la vía de una resignificación del concepto, ¿no? pero también por la vía de incentivos materiales, de reconocimientos públicos, no tan tardíos como nos pensamos, de esa tipificación combinada entre el mercado y el Estado, ¿no? Es interesante, ¿no? porque describe muy bien, ¿no? esa convivencia de esos dos mundos, ¿no? tan locos de los 80 y los 90, ¿no? de la modernización y la hegemonía cultural del PSOE y al mismo tiempo la destrucción de esta juventud, ¿no? en un contexto de crisis brutal, de desempleo, de pérdida de expectativas, de criminalización. Y ahí plantea Germán, tesis también atrevida, interesante, ¿no? surge una, dice, mancomunidad sin unidad. Podemos debatir sobre esos contrarios, ¿no? formados por parados, por desclasados, por yonkis, ¿no? donde se van a reproducir prácticas terribles de egoísmo, de competencia, de depredación, pero donde también, lo cuenta muy bien Germán, también, ¿no? va a haber prácticas de solidaridad, creatividad, donde van a tirar, no sé si de ese hilo rojo, negro, rojinegro, multicolor, ¿no? de la contracultura y de la imaginación política. De todo esto y de mucho más habla el libro. Es un libro muy interesante, es un libro que hay que leer y es un libro con el que hay que disfrutar, con el que hay que discutir y con el que hay que pelearse. Así que nada, gracias y espero no haberme extendido mucho. Gracias por la invitación, que a veces, la verdad, presentar un libro también te pone un poco en la obligación de leerlo y entonces se pone uno a leer cosas que igual, si no, no leería. Pero bueno, yo voy a empezar por no leería en este momento, o no leería tan rápido, o no leería, o no leería, vamos. Pero voy a empezar con una confesión y es que vengo con los deberes medio hechos. Ya se lo advertí a Tomás y a Germán, pero no me daba tiempo a leer este tochazo. Entonces empecé hace 2 semanas y me he quedado a la mitad. La mitad, que es la página 333, porque este libro tiene 666 páginas. Que algo habrá habido por ahí, pero bueno, digamos que es curioso que un libro como el de Germán, que también ha descrito Juan su contenido, pues digamos acabe en la cifra de 666, digamos un libro que intenta, digamos, hacer una historia de lo que en tiempo se llamó el partido del diablo, ¿no? O la parte de lo negativo, ¿no? La verdad es que me lo estoy pasando muy bien y también eso me hace ir más despacio porque estoy leyendo el libro con el móvil y cada vez que Germán cita algo, por ejemplo una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, una canción de Siniestro Total, me la pongo y entonces, bueno, digamos como que es un libro que necesita, yo creo, para cuando se reedite, le hago la invitación a Tomás, toda una banda sonora y de películas y se puede incluir en la segunda edición un CD con canciones, con películas, con un poco de marihuana, una dosis legal que se pueda pasar, pero la verdad es que yo lo estoy gozando así. Podemos intentarlo, pero no sé si nos va. El tema de derechos igual está complicado, pero bueno, yo la verdad es que, en fin, que está hecho de pedazos el libro y bueno, yo intento, digamos, como acceder a esos pedazos mientras lo voy leyendo. Oye, ¿se puede apagar esta luz que me da así policial, de manera franquista policial? Está así, es para grabar, muy bien. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No. No. Sí. Es que es por la cámara.
Si molesta, ponlo, desde luego, si es para grabar. Bueno, entonces lo que traigo es las como notas de primeras reacciones a estas 333 páginas del libro que he llegado a leer. Es decir, nada muy coherente, nada muy sistemático. Las primeras reacciones me las he apuntado y es lo que vengo a traer. Y bueno, antes de empezar, una última cosa, y es que me había hecho a mí mismo una promesa y unos amigos me han forzado a hacerla pública para que la promesa sea como más vinculante, y es no volver a hablar en un panel o mesa solo de hombres. Bueno, lo habíamos hablado, digamos, entre amigos, y otros me dijeron, dilo en público y así ya te obligas a... No por una cuestión de cuotas, sino porque, bueno, la cantidad de sensibilidad y de inteligencia que perdemos en una mesa solo de hombres, y que al mismo tiempo reproduce dinámicas culturales que son las que queremos combatir para que la cultura sea algo más parecido a lo que se plantea en este libro, es decir, algo más vinculado a la vida, ¿no? Entonces, bueno, tengo varios tipos de notas. Empiezo por una de carácter más general, y es que, la verdad, me alegro mucho de un libro sobre la contracultura, un libro positivo y afirmativo sobre la contracultura, porque yo creo que está así empezando a ser una moda, sobre todo en determinados sectores de la izquierda, empieza a ser de buen tono hacer una crítica, digamos, de la contracultura, ¿no? Se empieza a hacer como una moda, o bueno, un estilo, algo que se repite, hacer una crítica de los movimientos de los 60 y de los 70 a nivel del planeta entero, ¿no? Un poco el resumen del argumento sería este. El mercado ha convertido, con el paso de los años, una serie de preguntas, una serie de búsquedas y una serie de desafíos, que son los de la contracultura, en fórmulas publicitarias, en modas y en productos de consumo, y entonces de repente algunas voces de la izquierda o del pensamiento crítico nos dicen que el mercado es la verdad secreta de esas preguntas, de esos desafíos y de esas búsquedas, ¿no? Y entonces, bueno, esto con operaciones, digamos, que luego llegan a ser libros enteros, pero me parece muy importante contraatacar contra esta tendencia y saber ver lo que había de potente en los movimientos de los 60 y de los 70, y ver incluso un poco verlo al revés, que es como yo creo que lo ve Germán, o intuyo que lo ve en estas páginas del libro que he podido leer, y es que es precisamente la derrota de los movimientos contraculturales, la derrota de ese intento de hacer una alianza, incluso una aleación entre política y cultura, la que abre el paso al mercado, que triunfa precisamente desvinculando lo político y lo cultural. Y la verdad es que para alguien que habita los mundos políticos de Madrid desde hace mucho tiempo, da muchísima envidia ver hasta qué punto estaban conectados lo político y lo cultural en la contracultura española de los 70, ver cómo la gente se maneja en la poesía, en el teatro, pero también en las drogas, en lo existencial, en la literatura, es decir, que todo eso era como un continuo. Hoy yo creo que son cosas muy separadas, que la literatura, la poesía, lo político, el teatro, en fin, hay que hacer como casi todo un esfuerzo por hacer vínculos entre esas diferentes cosas, que se nos ha fragmentado eso que era un continuo en el mundo de los 60, ¿no? Entonces la verdad es que da mucha envidia ver hasta qué punto los activistas de entonces manejan referencias de la literatura, de la poesía, del teatro como algo encarnado, natural, digamos, y que todo ello son partes del mismo desafío contra el estado de cosas, ¿no? Bueno, esa es una nota de carácter más general, ¿no? A ver, lo he hecho así, difícil. Bueno, alguna nota sobre el propio libro de Germán, ¿no? Eso, un poquito, primeras reacciones o cosas que me han gustado, ¿no? Me ha gustado mucho su amor por las voces y los personajes singulares, ¿no? Hay realmente no sé, como es un cuidado y una fascinación que decía Juan, y también por ir a buscar esas voces y esos trayectos y esos personajes singulares, y también un respeto a la hora de tratarlos, ¿no? Para que no sea Germán, digamos, sino también, por supuesto, también Germán, que está ahí, pero también esas voces singulares que se nos muestran muchas veces con sus propias palabras, ¿no? En este sentido, yo también, por eso decía, me lo estoy pasando bien como quien lee una novela, porque hay creación de buenos personajes, ¿no? Buenos personajes que no los crea Germán, sino que son personajes que han estado ahí en la historia, pero que no es una novela de tesis. Es decir, que no es que por un lado vengan las ideas teóricas sobre cómo ha cambiado el mundo y luego encontremos
algunos personajes, escenas, que sean ilustraciones de esas ideas, ¿no? Lo que se conoce como una novela de tesis, sino más bien es al contrario, más bien es a partir de algunas voces, de algunos trayectos, de algunas escenas, de algunos personajes, como se lee la época, ¿no? Muchas veces, digamos, bueno, pues yo estoy aburrido también en el mundo más teórico que me interesa a mí de ver lo contrario, ¿no? Primero te describo cómo es, por ejemplo, el paso del fordismo al postfordismo, o el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, y luego encuentro una historia, un personaje que ilustra esto que es una idea previa, ¿no? Y de alguna manera eso produce un efecto de irrealidad, de acartonamiento, y en el libro de Germán es al revés. A través de personajes, a través de sus trayectorias, a través de sus voces, se lee la época. No es la época que se refleja en personajes, es personajes en cuyas vidas dañadas, en sus obras dañadas, en sus cuerpos dañados, podemos leer lo que fue una época entera. Es como el método de la singularidad, ¿no? Yo qué sé, el primero que aparece, Valentín Zapatero, porque hay muchos personajes conocidos como Chicho Sánchez Ferlosio, Los Panero, estos que a todos nos suenan, pero luego hay muchos personajes desconocidos y hay todo un impulso amoroso, digamos, de Germán, benjaminiano, por rescatar estos nombres, rescatar estas historias y darles una visibilidad y darles una dignidad y darles un valor, ¿no? Entonces, pues el primero que aparece, Valentín Zapatero, escritor sin escritura, editor de la editorial Trieste, con 60 títulos, muerto antes de cumplir los 30 años, ¿no? Pues a partir de este personaje, Valentín Zapatero, de cuya existencia yo no sabía nada, se nos cuenta, digamos, lo que fue la vida de toda una generación. Es decir, la tentativa de arrancarse el franquismo del propio cuerpo. Como el franquismo no era solamente una serie de ideas o de ideologías, sino que había un franquismo interior, un franquismo que se encarnaba en el cuerpo, un franquismo que construía un cuerpo, que marcaba un cuerpo, lo que llama Germán el cuerpo biopolítico del franquismo, y hubo todo un intento por parte de toda una generación, como este Valentín Zapatero, de exorcizar ese franquismo interior, de sacarlo de encima, de arrancárselo, acudiendo a las drogas, a la literatura, a la política, a la música, acudiendo a cualquier exorcismo que pudiera sacarse de encima el franquismo interior para construir una vida libre, ¿no? Entonces, digamos, la biografía de Valentín Zapatero es lo que te permite ver, ¿no? Y como eso no fue gratis, porque muchas veces el cuerpo del franquismo rompía el otro cuerpo que aspiraba a la libertad, o el otro cuerpo que aspiraba a la libertad se rompía porque vivía asfixiado en el mundo del franquismo, y bueno, toda la gente que se fue quedando por el camino en este intento de exorcizar el demonio, digamos, del franquismo interior, ¿no? Y también, a partir de la historia de Valentín Zapatero, se nos cuenta esto que decía Germán, Juan, de la generación bífida, o de cómo es una generación que en determinado momento se bifurca. Por supuesto hay mucha gente en medio, pero entre los salvados y los hundidos, que dice Primo Levi, ¿no? Los salvados y los hundidos. Entonces, los hundidos que mueren antes de los 30 años y los salvados que escriben sobre los hundidos, y muchas veces no con buenas maneras, no con una voluntad de rescatar ahí una historia, sino con un gesto de estilo, ¿no? Y esto también aparece en la historia de Valentín Zapatero, ¿no? Porque hay alguien muy conocido, que es Trapillo, en sus diarios, que, digamos, pues escribe sobre Valentín Zapatero, ni siquiera cita el nombre, solamente una V, y ahí se ve un poco la generación bífida. Valentín Zapatero, que muere intentando hacer ese exorcismo del franquismo interior, y Trapillo, de alguna manera, que va bueno, a escribir sobre él, ¿no? No sé, he entendido yo. Bueno, luego ya me diréis también los que sabéis más de estas cosas que yo. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es esta importancia de la literatura en la liberación política, ¿no? La literatura como política. Eso me ha impresionado mucho también. Es como una idea fuerza, de estas buenas ideas que viene como a hacer sentido a muchos fragmentos que uno tenía en la cabeza pero que no lograba dar sentido, y de repente hay una idea que los articula y te los hace inteligibles, ¿no? La fuerza de la literatura en las juventudes transicionales de los 60 y 70, ¿no? Cómo toda una generación encontró en la literatura, ya desde los tebeos infantiles, muy bonito todo esto, muy bonito esa parte, digamos, de
de cómo ya en la literatura infantil había una proyección de mundo más allá del que me obliga a vivir el franquismo. Había una imaginación que desbordaba ya el franquismo interior y te hacía soñar con otros mundos. Y no solo soñar, sino querer ir a esos otros mundos, ¿no? Pero bueno, ya desde los tebeos infantiles hasta la literatura, eso, la literatura como una fuerza utópica como la potencia de poder vivir muchas vidas al mismo tiempo. No en el sentido de fantasear con muchas vidas o de soñar muchas vidas, sino más que la literatura sería el mito, ¿no? Que galvaniza, que intensifica, que te pone en movimiento y te hace querer vivir esas otras vidas que el franquismo no te dejaba vivir y que la literatura te dice, ahí están, ¿no? Ser un lobo estepario, ¿no? Ser el lobo estepario de Hess, ser como Baudelaire o Artaud o Malcolm Lowry, o ser como alguno de sus personajes o vivir alguna de sus historias. La literatura envenenando, es la metáfora franquista, envenenando el cuerpo juvenil transicional, llenándolo de vértigo, de arrebato y de gestos de revuelta, ¿no? Es el deseo de ser un volcán, que digamos, es una de las ideas que aparecen una y otra vez en el libro de Germán, el deseo de ser un volcán, ¿no? Y la literatura como lo que hace que la lava, digamos, esté a punto de estallar o a punto de salir, lo que enciende el volcán, lo que activa el volcán, la literatura, ¿no? La verdad es que yo había leído otras cosas sobre este periodo de los años 70 y jamás había visto que alguien pusiera tanta importancia y le diera este valor tan especial a la literatura como motor utópico, motor mítico, que galvanizaba las energías hacia un más allá del franquismo. Entonces lo que he pensado es que era bien necesario que alguien con una sensibilidad especial, que celebro que Germán tenga, nos haya descubierto este poder de la literatura, ¿no? Que también igual podemos redescubrir hoy, pero si lo pensamos más allá de cómo se piensa la literatura en los ambientes muchas veces estrechamente políticos, que se ven los libros como herramientas de formación, por ejemplo, ¿no? Y la literatura ya ni siquiera se sabe qué conexión puede tener con la emancipación individual y colectiva, ¿no? Entonces, cómo la literatura puede ser dinamita o puede activar ese deseo de ser un volcán si la pensamos más allá de lo puramente político, que es verla como herramienta en formación o toma de conciencia de una serie de ideas sobre el mundo, ¿no? Que es como muchas veces yo creo que se piensa en la literatura y eso impide entender su papel tan importante en la contracultura de los años 60 y 70. Creo que era necesaria una sensibilidad especial para captar esto y celebro que Germán la tenga, ¿no? Y lo último, bueno, que quería decir, hay mil cosas que señalar en el libro, pero es, bueno, pensar el pasaje... Estamos... Pues la posibilidad de pensar la salida del franquismo como el fruto de un impulso subterráneo, de un impulso sumergido, de un impulso underground. Es decir, ver que la salida del franquismo tiene que ver con una revolución cultural que se estaba dando en la vida cotidiana, que es un poco la disputa que hace Germán con otros relatos sobre la transición. Si hay otros relatos de la transición que miran los parlamentos, lo electoral, las urnas, los políticos, las intrigas palaciegas, los cafés donde quedaba guerra con Carrillo para ver un poco cómo se organizaba todo aquello, todo eso que recoge Victoria Prego en lo que ya es como un chiste para todos nosotros, pues Germán dice, vamos a mirar otro sitio, vamos a mirar si la fuerza de la transición no estaba en la vida cotidiana como terreno de conflicto entre el franquismo biopolítico y ese intento de construir otros cuerpos, ¿no? Entonces, pensar que había una revolución cultural y que, como todas las revoluciones culturales, en determinado momento emerge, es visible y tiene una cristalización política, ¿no? Pero que lo político, lo que entendemos como político, lo que atañe al Parlamento, a una ley, es como la punta de un iceberg de un movimiento más vasto, que lo está transformando todo por abajo, ¿no? Y, digamos, lo político es, finalmente, digamos, el fruto que cae o que rinde ese movimiento más vasto, más difuso, más sumergido, ¿no?
Entonces, bueno, esto me parece bien interesante también para repensar lo importante de eso, de esos cambios culturales que a veces no se ven, son más difusos, son más confusos también, porque no están dirigidos por un partido, no tienen una voluntad estratégica, no tienen un programa, pero lo están cambiando todo, ¿no? Recordaba en ese sentido esto tan bonito que dice Gramsci de la Revolución Cultural Francesa, de la Revolución Francesa, que dice, cuando llega la Revolución Francesa, refiriéndose a la toma del Palacio de la Bastilla, ya se había ganado. Ya había habido 30 años de Ilustración, con sus enciclopedias, sus ateneos y todo el rollo, que habían minado los pilares del antiguo régimen y habían construido una nueva idea del mundo y del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, reevaluar la importancia de las revoluciones culturales en los cambios políticos y no solo atender a los efectos de superficie, ¿no? Mirar las olas de fondo y no solo la espuma. Y por último, pues bueno, el libro, qué poquita agua ya, pues de alguna manera todo el rato está interpelando a un presente. Es decir, en el libro de alguna manera se está todo el rato, hay interpelaciones a lo que podemos llamar también como movimiento confuso, gracias a Dios, como el 15M, ¿no? Como clima, no tanto como movimiento, porque también es lo que viene antes del 15M, lo que viene después del 15M, lo que está alrededor de las plazas del 15M, pero un poco como un nuevo clima, una nueva manera de pensar, de hacer, etcétera, ¿no? Creo el libro y también las entrevistas que le he leído a Germán en estos días están como interpelando todo el rato al 15M, buscando una continuidad de este libro, un diálogo de este libro con lo que ha podido traer el 15M, en dos sentidos al menos. Uno, es que el 15M es el momento en el que cristaliza, en el que emerge, con la punta del iceberg, una impugnación masiva, general, del modelo triunfante en la transición, del modelo que logra descartar todo esto otro que se quiso hacer, estas otras vidas que se quisieron vivir, toda esta otra democracia que se quiso construir, y triunfa pues el modelo de la democracia de partidos, el consumo, etcétera, etcétera, ¿no? El 15M es el momento en el que este modelo se agrieta. Y un poco, digamos, lo que entiendo en el interés de Germán por el 15M es que a través de esas grietas podemos ver otras cosas, ver de nuevo otras cosas, otras figuras, otros relatos. A través de esas grietas, mirar que lo que nos habían contado no era exactamente todo lo que fue. No era exactamente todo lo que fue. A través de las grietas volver a mirar. Pero no solo esto, sino también pensar el movimiento 15M como un movimiento contracultural también. Como un movimiento contracultural. Es decir, un movimiento en el que lo político y lo cultural, en el sentido de las formas de vida, no de las obras, no de las herramientas de difusión o de las herramientas de formación, sino de las formas de vida, lo cultural en este sentido profundo, vuelve a intentar una alianza. Lo político y lo cultural vuelve a intentar una alianza. Entonces yo creo que para Germán, digamos, una esperanza es que el libro encuentre interlocutores en ese magma 15M, en el sentido de que la gente que intenta moverse, hacer cosas ahora, vincular de nuevo lo político y lo cultural, pueda encontrar en este libro inspiración, pueda hacer de nuevo conexiones con un pasado que antes nos estaba cerrado, vedado, ¿no? Sobre el que había caído como una capa de plomo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me hago algunas preguntas sobre qué tipo de contracultura sería la del 15M. Porque yo creo que sí que es un movimiento contracultural, en el sentido de que se intenta también un cambio en las formas de la vida, pero me parece que sería una contracultura distinta a la de los años 60 y 70, distinta a la que Germán registra en el libro. Yo creo que sería muy útil para establecer esta conversación entre el entonces y el ahora, pensar esas diferencias, ¿no? Yo en mi cabeza todo el rato estaba jugando a las 7 diferencias cuando leía el libro de Germán y, digamos, y lo que conozco ahora como mundos 15M o clima 15M, etcétera, ¿no? La primera de esas diferencias, voy a contaros 2 o 3 para lanzar para el debate también, intentando traer el libro a la actualidad, ¿no? El impulso romántico, el impulso utópico, ¿hoy qué sería? Yo no lo veo nada claro, la verdad, en los movimientos de hoy. ¿Dónde está el impulso utópico? ¿Dónde está el impulso de vivir muchas vidas, ¿no? O sea, si la utopía era una fuerza en los años 60 y 70, imaginar que todo puede ser distinto y movilizar el cuerpo hacia esas otras posibilidades, hoy no veo tan claro que la utopía sea una fuerza en los movimientos que habitamos.
De hecho, he recordado una asamblea en Sol durante el 15M en el que, bueno, había una discusión sobre si éramos un poco una cosa, unos hippies demasiado confusos, como dices tú, y había que, en fin, había que sentar unas ideas en un programa para ser gente presentable, ¿no? Porque si no éramos algo utópico, dijo alguien. Y una chica dijo algo que me impresionó, dijo, los utópicos son ellos. Los utópicos son ellos. Y es una frase que me ha hecho pensar en el sentido de si los utópicos no será esa oligarquía, ese 1% o esa casta que dice Podemos, o esa trama, ya no sé por dónde van, en el sentido de que están empujando el mundo, están empujando una forma de vida hacia lo imposible antropológicamente, lo imposible ecológicamente, lo imposible éticamente. Y entonces esta chica decía, los utópicos son ellos, nosotros queremos recrear la vida, recrear el lazo, el vínculo, lo común, ¿no? Digamos, fue esa, bueno, no sé, digamos, como esta chica dijo eso y a mí me da que pensar con respecto a esto de la utopía como fuerza motora, ¿no? Otra sería la cuestión de la ruptura. En el libro, digamos, se delinea una ruptura fundamental que sería entre los padres y los hijos. Un conflicto generacional. La lucha de clases que hay en el libro de Germán es un conflicto generacional. No en el sentido de hijos que quieren ser como sus padres o tener lo que sus padres tienen, papá quítate que aquí vengo yo, sino dos mundos que chocan, una lucha entre mundos, y uno es el mundo de los padres, configurado en el universo represor del franquismo, y otro sería el mundo de los hijos, que intentan deshacerse de esa represión, exorcizar esa represión, y liberarse y, digamos, disfrutar una vida más libre, ¿no? Entonces, pensar también cuál sería la ruptura de hoy, cuál sería la ruptura del mundo del 15M, ¿no? Que yo creo que no tendría nada que ver con la de los 60 y 70. Mi impresión, por ejemplo, es que en la Puerta del Sol, más que romper con los padres, lo que había era un deseo de que los padres vinieran. Y de hecho hubo una amiga que escribió una carta muy bonita, que está por ahí por internet, que se llama Carta a mis padres para amanecer juntos en la Puerta del Sol. Y era una llamada a no juzguéis esto con vuestros estereotipos y sumaros, ¿no? Y amanezcamos juntos en la Puerta del Sol. Entonces yo creo que más que el deseo de romper con los padres y por ende con un mundo represor, había como un deseo de rehacer los vínculos rotos, de retejer hilos generacionales rotos, ¿no? Como una forma de hacer una fuerza del 99% contra el 1%, ¿no? Bueno, esto sería también pensar cuál sería la ruptura hoy, ¿no? ¿Cuál sería eso de la ruptura? Y por último, esto de vivir muchas vidas como el impulso básico de los años 60 y 70, ¿no? Esto de vivir muchas vidas es lo que se quiere hoy cuando se dice queremos una vida digna, por ejemplo. La dignidad como idea fuerza del 15M, ¿no? Son los indignados, es decir, los que se indignan contra los que humillan la dignidad, contra los que laceran la dignidad. Esos son los indignados, ¿no? Esta idea de vida digna, ¿qué relación tiene con lo que plantea Germán del vivir muchas vidas? ¿Es lo mismo? ¿Es otra cosa? ¿Es distinto? ¿No? Bueno, yo diría que aquí hay que atender a un cambio en el propio capitalismo, de entonces a esta parte. El capitalismo que describe Germán es un capitalismo que fija los cuerpos a un lugar. En el matrimonio, en la pareja, en el trabajo. Y la liberación es romper con la cadena entre cuerpo y lugar y irte, fugarte, escaparte, ¿no? Con la droga, con la música, con la literatura, fugarte. Pero ¿qué pasa cuando el capitalismo no fija los cuerpos a un lugar, sino que más bien consiste en la precariedad de todo, de los vínculos con la pareja, con el trabajo, con el mundo, es que todos se vuelven precarios, ¿no? ¿No es hoy muchas veces más el desafío hacerse una vida, ¿no? En vez de vivir muchas vidas, hacerse una vida? Yo he escuchado esta expresión tanto en mis amigos más cercanos, ¿no? ¿Cómo cuesta hacerse una vida? ¿No? Es la fuerza del libro este de Richard Sennett, La corrosión del carácter, que dice es que qué difícil es hoy hacerse una vida que se pueda contar, ¿no? Porque tengo ahí una sucesión de parejas, de lugares donde he vivido, de experiencias, pero qué difícil, digamos, articularla en un relato que tenga sentido para mí y para otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha variado esto de la fuerza utópica del vivir muchas vidas y del hoy el querer una vida digna, ¿no? Y me pregunto ya por último qué significa leer para nosotros, ¿no? Para esos que nos reconocemos como dentro de lo 15M, digamos, ¿qué significa leer? ¿Qué experiencia de liberación es, ¿no?
qué efectos políticos tiene, ¿no? Yo creo que es distinto también. Y distinto también porque ha entrado todo el mundo digital, que hace una revolución también comparable a la que Germán describe como una revolución del mercado editorial ampliado de los años 60 y 70 en España, cuando empieza a publicarse de todo, ¿no? Y supone una revolución con el mundo de escasez en el que habían vivido los lectores, digamos, del franquismo y los jóvenes transicionales, ¿no? Pues hoy el mundo digital también viene a hacer una revolución ahí. Entonces, bueno, ¿qué significa leer hoy para nosotros? Tiene esa fuerza, digamos, utópica del imaginar otra cosa, del querer otra cosa. Ahí eso es una pregunta que me hago al hilo de Germán. Y pues aquí me quedo ya entonces. Muchas gracias. Sí, ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por haber venido en una tarde tan apetecible como esta para ir a otros sitios. Quizás me hago eco de la reflexión de Amador al comienzo de la mesa. Es algo que a Tomás y a mí nos ha preocupado activamente, no como solamente pasivamente. Quizás a la vista está no nos ha preocupado lo suficiente, pero el hecho de que aquí no hay más que cuerpos de hombres en esta mesa tiene que ver con una invisibilización que además, como ahora explicaré, también se agrava en la época del libro y que el propio libro, a pesar de ser consciente y de querer ser consciente y de reabrirse hacia esa invisibilización, no consigue visibilizar, ¿no? A pesar de que, bueno, de alguna manera la portada es un deseo de querer hacerlo, ¿no? Quiero agradeceros también, ¿no? Tomás, Amador, Juan, que estéis aquí en la mesa y que hayáis creído en el libro desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hayáis sido cómplices con el proyecto, que hayáis sido cómplices con hacerlo suceder, con traerlo al mundo en esta forma. Quiero pensar que todo este, ¿no?, como demora años, ¿no?, que ha llevado a que el libro pueda aparecer, tiene que ver con una corresponsabilidad también con vuestra confianza con el libro. O sea, he sentido que el libro no estaba nunca a punto y como ha tenido que pasar mucho tiempo, mucho trabajo. Hay 10 años desde la escritura del primer manuscrito, ¿no? Y bueno, ha habido un proceso de transformación que ha acabado pues el 21 de noviembre de este año, gracias a un sabático. O sea, también la importancia de los tiempos de trabajo, de haber podido liberar suficiente tiempo como para desaparecer del mundo durante los suficientes meses para poder volverme a encerrar y hacer todo ese trabajo de pulir la escritura, de sacarlo de un espacio excesivamente académico, de buscarle una voz a las voces que el libro trae, para tratar de desearle la posibilidad de un diálogo, ¿no?, pues con un mundo nuestro, es una conversación con voces que no están, que no han estado nunca entre nosotros, y que es un deseo de alguna manera de traerlas al presente, y hay toda una preocupación por cómo hacerlo, desde dónde hacerlo. El proyecto, es un proyecto donde de alguna manera hay muchas voces del pasado que vienen, que traigo, que intento escuchar, que intento sintonizar, pero también hay el trabajo de mucha gente que ha estado investigando la contracultura desde muchos lugares, Traficantes de Sueños es un lugar donde se ha hecho mucho trabajo y muy interesante en ese sentido. Entonces no me considero como que esto sea, ¿no?, como un ejército de un solo hombre, para nada, al contrario, y he intentado hacer un esfuerzo de hacerme cargo de todos los aliados y cómplices que han estado, digamos, tratando de abrir una mirada distinta sobre la transición, sobre los años 70, que se basaría en 3 claves. De un lado, reflexionar, demostrar la importancia de la contracultura, pero no con declaraciones, sino trayendo las ideas de la contracultura, las palabras de la contracultura, los deseos de la contracultura, y demostrar que no solamente era algo muy importante, era la forma de un mundo, sino que tampoco no era una región de un mundo, ¿no?, sino que es un lugar desde que el mundo de los años 60, 70, ese mundo que de una manera expandida yo llamo transición, a falta de una palabra mejor, pero también sobre esto se puede hablar mucho, no es una región, sino una manera de entender el mundo, históricamente construida en esa época, a través de los deseos de otra democracia, ¿no?, de una democracia que no hemos conocido, ¿no?, de una democracia por venir,
cuando de alguna manera estaba trabajando estas cosas, estalla el 15M y ese grito, ¿no?, lo llaman democracia y no lo es, que es un grito que también aparece en la época y que viaja de muchas maneras, a través de una canción de la Polla Records, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay una especie de comunicación, ¿no?, de escucha de voces entre plazas de casi siglos distintos, ¿no? Siglos distintos. La idea de que ¿no?, la democracia, hemos vivido en democracia, pero a lo mejor lo que entonces se llamaba democracia no era lo que, ¿no?, después ha sido llamado democracia. Ese desplazamiento entre el nombre que un sistema político, que un Estado, el Estado postfranquista se da a sí mismo, ¿no?, la democracia, como resumen de la época contemporánea en la que hemos vivido, ¿no?, como la Edad Media, pues la democracia, ¿no? Que el Estado se haya empezado a llamar así en algún momento, que el libro también trata de situar, no significa que las personas que vivieron de manera activa el proceso de luchas, de todo tipo de luchas vitales, biopolíticas, políticas, sindicales, en los años 70 llamasen democracia al Estado postfranquista. Esa es la gran mentira del mito de la transición. No está en los documentos. Digamos, el imaginario de lo que podía ser la democracia no tenía que ver con votar cada 4 años, por supuesto que había que tomar decisiones de manera democrática, pero que la urna no era el dispositivo que iba a realizar las demandas de una ciudadanía viva. Eso es algo que en mi memoria familiar pues se me transmitió, ¿no? Como que la democracia tenía más que ver con la democratización de las vidas, ¿no? O sea, como que la vida estaba en el centro de la pregunta por el vivir juntos en el contexto de la lucha contra el franquismo, que el horizonte del futuro pasaba por una transformación radical de las formas de vida en todos los ámbitos, en el trabajo, en el amor, en la cultura, en las ciudades. Y leyendo documentos de esa época, ya no solo las voces de memoria, que también son muy importantes y que el libro intenta traer, sino documentos, ¿no?, de revistas, poemas. Me gusta mucho como, ¿no?, habéis un poco también evocado los materiales muy menores, ¿no? Cuanto más pequeñas las cosas, como que son a veces capaces de contener de una manera más inocente, pero también más vívida, más auténtica, más fuerte, más, ¿no?, como, ¿no?, las luces pequeñas a veces brillan más si las sabes mirar. Y de alguna forma traer esos documentos, los de pues, ¿no?, la contracultura, por ejemplo, las revistas, o sea, Ajo Blanco, Bicicleta, 1000 cosas, y revistas, os doy estos nombres porque son los que podemos reconocer, pero así como a primera vista, a primer oído, pero el libro está lleno de fanzines, revistas desconocidas, como La Hormiga Atómica de Pontevedra, por ejemplo. Entonces, como en ese mundo hay un capital colectivo de utopía, de creatividad, ¿no?, que no hemos sido capaces de asociar a nuestras demandas, a nuestras vidas hoy, ¿no? Como que en esas formas de asociación, que a veces son revistas, pero a veces son espacios, ateneos, bares, son músicas, son ideas, son experiencias, son costumbres, son estéticas. En esa cultura, contracultura, hay un capital colectivo de utopía que no hemos sido capaces de asociar, ¿no?, en una época de dobleces, la de la transición, de tradiciones, de rupturas de identidades, ¿no?, como Juan ha estudiado también de una manera muy fuerte. En esa época de dobleces hay un linaje virtuoso, en el sentido ciudadano virtuoso, hay un capital de dignidad en las experiencias comunes de mucha gente anónima, en las voces de aquellos que han sido capaces de hacerse cargo de las experiencias comunes de mucha gente anónima, que no hemos sido capaces de asociar a nuestra memoria democrática. Y creo que eso es un problema, porque al final hemos acabado haciendo la historia del Estado, de los propietarios del Estado, de los que han intentado asaltar el Estado, y no hemos sido capaces de contar la época democrática desde las experiencias de las personas, desde las vidas, que al final es lo único que tenemos, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces, construir memoria y construir historia desde esas vidas, pasando por una experiencia también de derrota, ¿no?, y hacernos cargo de la derrota en un sentido de obligación, de demanda, ¿no?, de Benjamin, de que solamente podremos construir un linaje de memorias a partir de las historias de los derrotados, porque en cuanto, ¿no?, hay una victoria, comienza la mentira, ¿no?, comienza el borrado, comienza la invisibilización. Entonces, como esa sensibilidad, esa sintonía, que uno dice, bueno, riesgo de la melancolía. Yo a veces estoy muy bien con la melancolía. Parece que la melancolía tiene muy mala prensa y que hay cosas buenas en los afectos melancólicos también, ¿no? Entonces, el capital utópico de ese otro linaje ciudadano se enfrenta a la vez a dos mitos, al mito, ¿no?, de la transición guay, como, ¿no?, Victoria Prego, esa caricatura, ¿no?, pues el abrazo, ¿no?, de Pedro Sánchez y Albert Rivera, como ese mito que ya nadie se cree, pero todavía está por ahí pululando, ¿no? O sea, como ese linaje ciudadano se opone a ese mito, pero también
a otro mito, el de que la transición fue un horror, fue un pacto de silencio, fue un acuerdo entre élites, no se pudo hacer de otra manera, que es un mito que muchas veces se ha cultivado de buena voluntad incluso, bueno, por personas que a lo mejor sentimos ideológicamente próximas o afectivamente próximas. Entonces, frente a la historia desencantada de la transición, digamos, ha desencantado al poner el énfasis, bueno, pues en el Estado, ¿no?, finalmente como espacio de realización de la voluntad civil. Si de alguna manera valoramos, ¿no?, los trabajos de cambiar la vida, pues a lo mejor salen otras cosas, hay otros linajes posibles, si somos capaces de valorar otros esfuerzos posibles, ¿no? Entonces la contracultura, pues, como laboratorio de vida cotidiana, la idea de la democracia por venir como fórmula movilizadora de los deseos, de las esperanzas, de las estéticas, de los sonidos, ¿no? ¿A qué se llamaba democracia? Pues a lo mejor, ¿no? Utilizo la figura de la leyenda del tiempo de Camarón, ¿no? Al principio pongo la leyenda del tiempo de Camarón, en el año 79, a la primera representación por el Ministerio de Cultura de la UCD de Así que pasen 5 años, en el año 78. ¿No? Como lo que puede ser una política cultural de Estado que sí que reivindica a lo mejor, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, ciertos autores y ciertas obras que el franquismo impidió representar como parte de la experiencia de la normalización, pues de repente hay otros ritmos, otras músicas, otras voces que recuperan aquellas letras, por ejemplo, de los años 30, pero con una sensibilidad que es de los 70, y ahí se expresa la ruptura, ¿no? Entonces, frente al franquismo, a la reforma, aparece una tercera posición. El libro está tratando siempre de construir terceras posiciones también en la memoria, porque en el fondo esas dicotomías son nuestras, son de la democracia. El libro tiene mucho cuidado en intentar que no le echemos la culpa a los años 70 de cosas que a lo mejor no hicimos bien en los años 80 o en los 90 o en los 2000, ¿no? Como atender, pues, a todo lo que arrastramos a veces con los relatos sobre la democracia que le acusamos a la transición. Hay una discusión a favor de un concepto que a mí me parece muy importante, que es el de la CT, como un paradigma para comprender las formas de producción ideológicas propias de los años 80, sobre todo, ¿no? A partir del año 82 asociamos al PSOE, bueno, el Grupo Prisa, digamos, todos los horizontes morales de la discusión democrática, es una cosa que se ha discutido mucho, pero el problema a veces del concepto de CT, ¿no?, cultura de transición, es que de una manera extensiva se ha tendido hacia los años 70, ¿no? La cultura de transición no es la cultura de la transición, sino la cultura que se legitima en el mito de la transición en los años 80 y 90. O sea, una cultura post-transicional. Y sin embargo, la CT lo que se hace contra la cultura en la transición, que es lo que yo llamo la contracultura. Entonces, de alguna manera, la democracia no rompe con el franquismo, rompe con la cultura transicional, ¿no? La democracia se construye sobre la derrota de los proyectos de otra democracia, de una democracia por venir. Esa es la tesis central del libro, con todos los cambios semánticos, memoriales, y con la destrucción o la disolución, o el desreconocimiento, la invisibilización de las generaciones, de las personas que trataron de llevar a cabo ese proyecto. Por supuesto, ¿no?, las escalas de supervivencias, de metamorfosis, son múltiples y el libro intenta hacerse cargo de esa pluralidad. Creo que el libro, bueno, pues a veces plantea dicotomías porque las dicotomías, o sea, porque la vida se polariza y hay posiciones polares, pero por supuesto entre dos polos hay toda una línea de graduaciones, ¿no? Pero me importa pensar la polaridad porque si no, no podemos entender las posiciones intermedias, ¿no? Entonces, a veces sí, como dice Juan, hay una preferencia por las vidas extremas, bueno, porque es que es una época de polarización, digamos, donde el conflicto se expresa en toda su crudeza, en la crudeza que le cuesta la vida a personas que deciden no transicionar, pero tampoco transigir, ¿no? La estructura del libro comienza discutiendo frontalmente la idea de la transición desde la política y la desplaza hacia la cultura y plantea que la única manera de dotarnos de un relato alternativo de la transición consiste en leerla culturalmente, ¿no? Y que han sido los novelistas, entre otros muchos sujetos culturales, los verdaderos narradores, digamos, de esas experiencias de la ciudadanía, que han tenido la sensibilidad para sintonizar lo que de público hay en las vidas privadas, ¿no? Y cómo las transformaciones afectivas y subjetivas muchas veces son transformaciones de lo político, de la estructura política de un tiempo, ¿no? En ese sentido, el mito de la generación bífida, de la transición bífida, me sirve para oponerme a otra metanarrativa, que es la que ha dominado en la transición, que es la de la reconciliación, ¿no? Frente al gran mito de la reconciliación, que bueno, pues a lo mejor responde a la experiencia familiar de algunas familias muy concretas, de Madrid, a lo mejor alguna también de Barcelona, pero que se ha promovido como la gran narrativa de una época, ¿no?, donde todos estaríamos, pues, abrazaditos, pues, frente a esa idea, la idea de que a lo mejor en una misma generación los destinos
pueden ser radicalmente opuestos, y que hay una experiencia centrada en la transición española que tiene que ver con esa disociación entre los mundos de la primera juventud y los mundos de la edad adulta, ¿no? Como diría Rafael Chirves, mi generación en el poder, no, mi generación está por ahí perdida por los bares, ¿no? Entonces, bueno, Rafael es una de las voces, hay muchas más, es un relato de época, no es un relato que yo me invento, hago un esfuerzo de traer de alguna forma las preocupaciones, las voces, las metáforas de aquellas personas que intentaron construir ese relato. Como habéis dicho ya, muy rápidamente, porque quiero también como que nos abramos hacia el diálogo, me interesa pensar cómo a veces, ¿no?, la verdadera ruptura, que la transición, ¿no?, como reforma y ruptura, sí hay una ruptura, hay una verdadera ruptura en la transición, lo que pasa es que no sucede donde a lo mejor pensamos que había sucedido. O sea, como el país, ¿no?, los países que hay en este país, lo que sea eso que se llama España, ¿no?, pasa de ser uno de los países más conservadores en lo religioso, en lo amoroso, en lo nacional y en lo autoritario, ¿no?, uno de los países más duros del entorno europeo, a ser un país radicalmente transformado en esos ámbitos. Estamos hablando de un cambio profundísimo porque se asocia a formas de vida, pues eso, ¿no?, la religión, o sea, como ¿no?, el amor, el cuerpo, el género, como totalmente constitutivas del sujeto. Pasa de ser un país profundamente católico a ser uno de los países más ateos de la Unión Europea. Pasa de ser un país profundamente conservador en lo religioso y en lo amoroso, en lo erótico también, en las cuestiones de género, a ser un país donde se producen unas transformaciones de la subjetividad tremendas en estos ámbitos. Por supuesto, todos estos procesos son muy traumáticos muchas veces, no son happy flower, no, se hacen a través de cuestionamientos radicales, de rupturas con el mundo, de reconocimientos, de procesos de verdadera quiebra emocional y que conducen a muchas personas a la muerte, ¿no? O sea, como esa revolución de la vida cotidiana no es un proceso agradable y se traduce en que una teocracia, ¿no?, basada en el ejercicio militar como construcción de órdenes de vida y sus símbolos nacionales, pues un país donde la bandera la quiere ver muy poca gente, donde el himno no se sabe lo que es y donde el ejército se ha convertido de alguna forma en algo que interviene en el tercer mundo pero no forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Esa especie de despolitización radical de la estructura durísima del franquismo, bueno, va a tener cambios institucionales, va a haber decisiones políticas que se ejerzan desde el Estado, pero la transformación moral sucede en los años 70, se puede documentar, he intentado hacerlo, y produce que el país que sale de la transición sea un país distinto, pero no necesariamente por los esfuerzos modernizadores de unas élites socialdemócratas o lo que sean desde el gobierno, sino por las transformaciones profundas en los espacios de afectos de la vida cotidiana. Bueno, en los finales, ¿no?, para ya como terminar y abrir la conversación, los finales pues creo que todavía nos reclaman un duelo pendiente. Los años 80 de alguna manera son años de invisibilización de zonas enteras de la vida social bajo el mito de la modernidad, ¿no?, como el acceso, ese gran mito de la mesocracia, de las clases medias, del acceso ¿no?, como sistemático al bienestar. Bueno, pues hay muchísimos excluidos del bienestar, hay una generación entera o incluso 2/5 demográficas de los nacidos en torno al baby boom en contextos obreros en el año 79, ¿no?, como de alguna manera la política de paro estructural que se va a generar a partir del año 79, ¿no? España es el país con el paro estructural más fuerte, bueno, uno de ellos en el entorno europeo, va a ser disciplinaria, ¿no? El paro estructural va a funcionar como un mecanismo disciplinario en la juventud democrática y va a permitir el procesamiento biopolítico en cárceles en los años siguientes. Es un poco todo ese fenómeno que llamamos de lo kinky, que es central al libro, pero bueno, lo kinky no está desvinculado de las luchas, de los lenguajes de la contracultura, no es una marginalidad ágrafa, no. Pues ¿por qué los kinkis no tienen derecho a la belleza o a la literatura, no tienen derecho a ser sujetos de su momento de la historia? Entonces lo que demuestro, bueno, es ¿no?, como intento demostrar, intento documentar, son las formas de vida cruzadas que recorren todos estos ámbitos de la contracultura, que van cambiando, que van teniendo distintos momentos, y hacerlo también un mapa peninsular, digamos, complejo. La democracia empieza con una exclusión, con la exclusión de sus jóvenes, ¿no? Hay quien está diciendo, por ejemplo, ¿no?, que hoy la crisis, otra manera de hacer ese diálogo presente-pasado que el libro busca descaradamente a veces, ¿no? Creo que de una manera como pro pasado y pro presente, ¿no? Hay quien dice que la crisis, ¿no?, en España pues eso, se ha
cargado fundamentalmente a una generación, creo que es más complejo que eso, pero sí que hay una especie de, ¿no?, de juvenicidio cíclico, hay una especie de estructura disciplinaria que tiene que ver con, bueno, la precarización radical de sectores enteros de la juventud, que eso puede ser asumido socialmente, ¿no? Como esa carta está como, es un recurso disponible con el que se inaugura la democracia. O sea, la democracia, la época contemporánea, comienza con un proceso de exclusión social y política, de muerte política fuertísimo, que se va a rodear de otras figuras, las que conocemos, el suicidio, el SIDA, la heroína, muy complejo, muy amplio, pero empieza con una mortalidad masiva que no ha tenido ni lenguaje, ni relato, ni memoria. Y cada vez que se habla de esto en un contexto público, pues de repente empiezan a aparecer las memorias personales, las familiares, ¿no?, que están ahí. Pero todavía no hemos sido capaces de abrir una discusión colectiva sobre ese pasado, sobre esos costes, de alguna manera, que están radicalmente vinculados al proceso de transición democrática, ¿no?